Capítulo 46. Había muchas cosas en la vida que uno, naturalmente, no podría entender. El concepto de la vida, el significado de la existencia e incluso lo que puede traer el futuro. Sin embargo, tales conceptos nunca habían existido para el rey de Kinki. A el todopoderoso, Iwatch del Wandenreich. Nacido sin sentido ni pensamiento, había comenzado a comprender el funcionamiento del mundo al otorgar vestigios de su alma a los piadosos humanos que pensaban que era la encarnación de una deidad. Le rezaban y le hacían ofrendas y, a su vez, la fortuna bendecía a los cansados y desesperados. Obtuvieron poder, fuerza y sabiduría para salir adelante incluso en los momentos más difíciles, y en la muerte, comenzaría el ciclo kármico. Lo que les fue otorgado en la forma del alma de Iwatch regresaría a Iwatch y asimilaría la experiencia acumulada de todos, otorgando así al rey vista, olfato, gusto, tacto y oído. El intelecto y la emoción pronto nacieron junto con la benevolencia. La gente rezaba y, a su vez, él nunca dejaba de conceder sus bendiciones. Los vio como sus hijos. Su gente. Incluso fue tan lejos como para otorgar su fuerza para combatir a los huecos que buscaban devorarlos y, a su vez, fue elogiado por su compasión y generosidad. Todo llegó a un abrupto final cuando vio a su gente masacrada a manos de los Shinigamis. El mundo estaba podrido, cruel y deplorable, construido sobre un sistema que nunca debería haber existido naturalmente, sino que fue forzado a crearse a través de las maquinaciones del Shinigami más antiguo. Era un sistema controlado a través de las manos de un títere sin sentido, uno montado en su propia conciencia y partes del cuerpo para servir como el eje del mundo. ¿Orden mundial? ¿Guardianes del equilibrio? Todo era un montón de mierda propagada por el Shinigami. Todo fue fabricado. Buscó la recompensa, el cambio y, salvo el cambio, la reforma no de los reinos, sino de un solo reino unido. Destruye todo, y comienza todo desde las cenizas de la muerte. Ese era su objetivo, su verdadera razón para continuar la enemistad de sangre de 1000 años y liberar a su padre para reunir la fuerza necesaria para provocar la ruina de un mundo artificial. Su padre era el Sulkin, y él, un legítimo heredero. La única diferencia entre él y su padre era que él tenía libre albedrío, mientras que la existencia de su padre no era más que una cáscara para cumplir los propósitos egoístas de los Shinigami. No más. El Reich se levantaría una vez más y traería la revolución. Olvidados y dados por muertos, llegará un momento en que los Shinigami se darán cuenta del error de su propia arrogancia. Ese tiempo estaba llegando, pero no sin preparación. El primero de los cuales era una existencia que había preocupado a Iwatch desde que vio por primera vez su piedra. Era una existencia ahora conocida popularmente por Shinigami Byojou por igual como el vasto Ofuite. Fue solo recientemente en los últimos meses que la reputación del vasto Ofuite realmente se hizo notoria como un señor de los huecos y un enemigo en un nivel que supera o iguala al de Aizen Shousuke. Iwatch lo sabía mejor. ¿Solo al nivel de Aizen Shousuke? Ridículo. Incluso si Aizen era fuerte, Iwatch estaba seguro de que Aizen no podría hacer lo que había visto hacer al vasto Ofuite hace más de 1000 años. El vasto Ofuite había creado un mundo separado, una nueva dimensión privada de las leyes del mundo natural con el vasto Ofuite como su soberano inconfundible. Ese mundo se llamaba Hueco Mundo, el mundo de los huecos. Solo el vasto de Ofuite era diferente a cualquier otra alma simplemente porque no estaba bajo la jurisdicción del Sulkin. Era diferente, era libre. Un concepto que Aizen, un hombre con el objetivo de reelaborar el sistema del Shinigami, sin duda habría envidiado si lo hubiera sabido. A diferencia de Iwatch, que buscó el poder a través del trono del Sulkin para promulgar su proyecto de reforma mundial, el vasto Ofuite tenía el poder de mover mundos desde el principio. El vasto de Ofuite sobrescribió los límites del mundo y los reemplazó con los suyos como una línea divisoria entre la ficción y la realidad. Era el poder del rey, y solo aquellos nacidos de la sangre del rey del alma o del mismo rey del alma deberían haber tenido jurisdicción para alterar las leyes del mundo. El hecho de que vasto Ofuite pudiera crear tan libremente Hueco Mundo llevó a Iwatch a la teoría de que de alguna manera poseía un hermano que nunca había conocido. La única falla evidente en su conjetura fue que Iwatch nunca había previsto la existencia de un hermano en sus descripciones del futuro. Era una habilidad conocida como clarividencia. Iwatch lo tenía, y también el Sulkin, pero ninguno de los dos esperaba el surgimiento del vasto Ofuite. No, tal vez su padre tenía un indicio o una idea sobre quién era realmente el vasto Ofuite.
Incluso si Iwatch pudiera ver partes del futuro, era difícil determinar el futuro de la familia. Sin embargo, eso no significaba que no fuera posible. Sabía que inevitablemente tendría éxito en heredar el poder de su padre, y su padre también debe ser consciente de esto. Ahora la única pregunta era cuánto esfuerzo tendría que poner para vislumbrar el futuro cambiado por la presencia del basto de Wite. La familia era difícil, y ni siquiera sabía con certeza si el basto de Wite era realmente su hermano. De cualquier manera, el futuro estaba destinado a ser problemático. Iwatch levantó una ceja cuando sintió que una conexión con su poder se cortaba repentinamente. En lugar de volver a él, se sintió como si simplemente desapareciera abruptamente. Kilge estaba muerto. La cárcel ya no existía. Recordó que había enviado a Kilge y Giselle a explorar cuidadosamente la situación en Hueco Mundo. Parecía como si tuviera que hacer una visita personal pronto, pero no antes de que la canción de guerra del rey llegara a su fin. El Seireitei sería el primero, luego sería el momento de enfrentarse a su hermano. Iwatch cerró gradualmente los ojos. El 9º año estaba llegando a su fin. Y a partir de ahí, 9 días más. Shirou pudo ver el miedo en los ojos de Giselle desde la primera vez que se miraron. Parecía que estaba mirando a un monstruo, y no se la podía culpar por ello. Su energía espiritual emanaba de él de manera incontrolable que reaccionaba con la energía ambiental dentro de Hueco Mundo. Este era su mundo, lo que significaba decir que no había ningún lugar que su energía espiritual no pudiera alcanzar y presionar desde dentro. Quería respuestas, pero más que nada, solo quería mantener a aquellos con los que había creado vínculos en este nuevo mundo para experimentar una vida mejor. No había duda de que la presencia de Giselle en Hueco Mundo no significaba más que malas intenciones. Si hubieran querido la paz desde el principio, habrían dado a conocer su presencia. En cuyo caso, eran enemigos. Su energía espiritual formó una aguja a su alrededor, los granos se movieron entre las arenas blancas y se arremolinaron en una tormenta que reveló una masa de espadas enterradas debajo y preparadas para atacar. El mundo se movió, guiado por un llamado superior. Baraga notó que la energía espiritual ambiental en Hueco Mundo de repente aumentó a niveles insoportables. El hueco promedio perecería bajo tal poder, y fue precisamente por eso que Hueco Mundo permaneció inactivo durante tanto tiempo. Un mundo de ceniza, una llama apagada y olvidada en la oscuridad. Las brasas flotaban una vez más en el aire de un horno cuya chispa estaba a punto de encenderse por completo. Los huecos más débiles del pasado habían perecido o ya se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para soportar el verdadero despertar de un Limited Blade Works y un cielo de color bronce. Se acercaba la hora del despertar. ¿Quién eres tú? La voz de Shirou era severa y sin compromiso. Era reacio a quitar la vida, pero no era incapaz de hacerlo después de muchos años afilando la ingenuidad de sus caminos. Giselle abrió y cerró la boca, visiblemente tartamudeando pero incapaz de expresar nada. No había manera de que ella pudiera. Fue abrumador. Desde el suelo bajo sus pies hasta el viento que soplaba en su rostro, no estaba mirando a Shirou, sino a las imágenes fantasma que se manifestaban detrás de él. Ojos, poder, fuerza, fortaleza, una plétora de diversas personalidades y disposiciones, todos reunidos y aparentemente, solo ella podía verlos. Centrada en el corazón del enfoque de Shirou, Giselle estaba siendo inmovilizada por la presión espiritual de Shirou, que a su vez estaba relacionada con la energía de Hueco Mundo. Desde el principio, Hueco Mundo fue la manifestación física de la realidad interna de un héroe sin nombre. Era el mundo de su mente y alma. Dentro de Shirou no solo se encontraba la conciencia de su propia persona, sino la fusión de los diversos habitantes que representan los ideales y creencias de sus contrapartes. Las lanzas llevaban almas. Los arcos llevaban almas. Los escudos llevaban almas. Las espadas llevaban almas, armas de todo tipo portaban almas, y eso era todo lo que alguna vez fue la esfera de realidad del héroe sin nombre. Una tierra de espadas, hierro y acero. La mirada severa de Shirou no fue la única mirada dirigida a Giselle, sino una de muchas. Fueron las verdaderas ramificaciones de un cruce inesperado de una espada de un mundo a otro. Las leyes eran diferentes, y la vida se otorgaba a través de la presencia de un alma. Un alma para albergar a más de 1000. La presión era inimaginable, peor aún, no importa cuánto Giselle deseara que su poder del zombi la ayudara, se negó a responder a su llamada incluso cuando el borde fantasmal de una guadaña presionó y perforó su piel.
El nombre del espíritu que empuñaba impasible la guadaña en la garganta de Giselle era Arp, Slayer of Immortals. En lugar de obtener algún tipo de respuesta de Giselle, Shirou solo pudo observar confundido cómo los ojos de Giselle giraban gradualmente y se desmayaba. Barragán gruñó con burla, pero no dijo nada más. No esperaba menos de un oponente que consideraba incapaz de albergar el coraje de seguir enfrentándose a él después de un solo percance. Más bien, lo que tenía la mayor parte de la atención de Barragán era otro asunto. Coyote Gingerbook y la perspectiva del segundo lanzamiento. Cuando terminaran los asuntos de Coyote con Shirou, Barragán encontraría tiempo para preguntar sobre los detalles de la transformación y seguramente lograría su propio despertar. Hasta entonces, no tenía sentido quedarse. Incluso si Shirou se hubiera ganado su respeto, no solo iba a cambiar la forma en que trataba a su supuesto rival. La charla trivial era para los débiles e inseguros. Una actividad por debajo del estado de Barragán. Me iré, dijo bruscamente. La próxima vez que nos encontremos, no seré el mismo que soy ahora. Obtendré mi segunda liberación. No había rastro de duda en el tono de Barragán. Ni siquiera esperó la respuesta de Shirou antes de partir directamente en un estallido de sonido, dejando a Shirou atrás para lidiar con Giselle y Silent derribados. Era un problema para el que Shirou no tardó en decidir un curso de acción. Primero envió un mensaje usando su energía espiritual para informar a Arribel y al resto que todavía estaban buscando a un intruso para que cesaran sus actividades ya que Giselle ya había sido detenida. A partir de entonces, tomó a Silent y a Giselle de cada brazo y se apresuró directamente a depositar primero a Giselle para que Aizen la detuviera, y luego regresó a donde había dejado esperando a Coyote. El proceso de llegar a Aizen tomó más tiempo de lo que esperaba porque Aizen de repente se interesó en las propiedades de la sangre de Giselle y le pidió que se quedara para ayudarlo a realizar algunas pruebas preliminares. Fue solo después de advertir a Aizen que dejara a Giselle con vida que pudo salir de la vivienda de Aizen creada en lo profundo de una oscura roca. El único problema que quedaba ahora era que Coyote no se había quedado solo donde la había dejado en la colina donde conoció a Stark y Lilinette por primera vez. Esto quería decir que Coyote había estado esperando en el corazón de las tierras del Basto de Huite. Era natural que otros se fijaran en ella. Después de su demostración de poder en la ciudad falsa de Karakura, los otros arrancar de clase Lorde de Basto acudían a ella por curiosidad. Por extraño que parezca, Ulquierra estaba presente y miraba a Coyote como si tuviera algo en común con él, un rastro de emoción parpadeando en sus rasgos impasibles. Sin embargo, la forma en que Grimhow estaba exigiendo una pelea con Coyote no estaba fuera de las expectativas de Shirou. Grimhow siempre había sido un peleador por instinto e impulso, pero estaba siendo ignorado y el hombre en realidad parecía acobardado hasta la sumisión. Lo que realmente llamó la atención de Shirou fue el hecho de que Coyote estaba de pie frente a Arribel, Nel, Apache, Milagros y Sun-san como si estuviera en una especie de enfrentamiento mexicano. No era de extrañar que las demandas de Grimhow cayeran en saco roto, el hombre no se atrevía a creerse capaz de intervenir por la fuerza en el problema actual. Grimhow chasqueó la lengua y rápidamente decidió que estaba fuera y lo dejó. Retaría a Coyote en otro momento. Shirou no tendría esa opción porque la atención de Coyote se centró en él desde el momento en que se acercó, y desde allí, las miradas de Arribel y los demás siguieron su ejemplo. De repente, Shirou sintió que quedarse con Aizen podría no haber sido una alternativa tan mala en comparación con lo que se estaba metiendo actualmente. Por un lado, quería discutir planes futuros y preparación, pero por otro, podía ver que Arribel y el resto estaban demasiado distraídos para permanecer enfocados en el tema. Claramente, iba a tener muchas explicaciones que dar. El Seireitei estaba sumido en un estado de ánimo sombrío y no había nada que Yamamoto pudiera hacer para cambiarlo. Las fuerzas principales desplegadas en la dimensión artificial que albergaba la ciudad falsa de Karakura habían sido retiradas y, junto con ellas, la experiencia de una pesadilla. El enemigo era fuerte. Mucho más fuerte que cualquier cosa que cualquiera pudiera haber imaginado. El número de muertos fue alto y las lesiones superaron el número esperado. Peor que cualquier otra cosa fue el daño a la moral. ¿Qué podría hacer un Shinigami cuando incluso él, el capitán jefe, no podía contener el poder del enemigo? Además, ahora había dos de esas existencias que podían competir contra Yamamoto. El Basto de Huite y el primer Basto Lorde registrado. Yamamoto estaba más débil que nunca antes, y de repente sintió que su edad finalmente lo estaba alcanzando.
Ya no estaba en su mejor momento y ya no recurría a ningún medio necesario para derrotar a sus oponentes. A regañadientes como era para él admitirlo, se había ablandado en los años de paz constantemente rodeado por aquellos a quienes quería. Ya no podía exhibir toda la fuerza de su energía espiritual. El Seireite y el Shinigami y las almas que vivían en él arderían. Por la misma razón, no se atrevió a entrar en el mundo humano para cazar Hoyous tan libremente como lo había hecho en el pasado, sino que se establecieron feroces restricciones para la seguridad de la humanidad. No pudo liberar completamente su fuerza en la sociedad de almas, ni tampoco en el mundo humano. Se había estancado, incapaz de luchar contra viejos enemigos. La única noticia realmente positiva era que su único enemigo verdadero había sido derrotado hacía mucho tiempo, hacía casi 1000 años, y nunca volvería. Fue una época de derramamiento de sangre y crueldad despiadada por el bien de la paz futura. Fue una guerra ganada con sangre, y donde los escuadrones de guardias de 13 cortes no eran los prestigiosos protectores de las almas como lo eran en la actualidad, sino que eran 13 divisiones de asesinos empedernidos. Yamamoto estaba a la cabeza, el matadero número 1 de miles. Había tratado a sus propios hombres como cenizas prescindibles siempre que pudiera completar un objetivo. En algún momento a lo largo del último milenio, los hombres y mujeres que había tratado como prescindibles se habían convertido en individuos a los que deseaba proteger. Shinigamis a los que él mismo había enseñado y criado. Shunsui y Jushiro fueron los estudiantes más memorables que se le ocurrieron. La paz era buena, y por el bien de la paz que ya no podía mantener con sus propias fuerzas, Yamamoto había tomado una decisión mientras guardaba un momento de silencio por el difunto en el cuartel de la cuarta división. Ya no podía soportar el peso de la carga solo. En todos los años que nos conocemos, capitán jefe, esta es probablemente la peor situación que cualquiera de nosotros haya experimentado, dijo Unohana solemnemente mientras trataba a un paciente frente a ella. Y creo que está lejos de terminar. Yamamoto suspiró con cansancio. Estaba cerca de la puerta que daba a las áreas de entrenamiento temporales que ahora se utilizan para acomodar a la cantidad de heridos. En contraste, los muertos yacían con telas blancas sobre sus rostros en la colina opuesta mientras se construían fosas comunes para poner a descansar a los valientes héroes que perecieron en la batalla. Esto ni siquiera tuvo en cuenta a los cientos de Shinigami que tuvieron la mala suerte de encontrarse con Barragan en el campo antes de que Shunsui interviniera. No quedó nada de esos Shinigami, ni siquiera polvo o cenizas. Un tercero Ryo se había abierto paso en la lista de objetivos prioritarios del Seireitei. Solo los Shinigami de clase capitán o superior debían participar, e incluso entonces, solo Kyoraku Shunsui o el mismo Yamamoto deberían ser los que lo hicieran. Todos los demás debían huir de Barragan hasta que Urahara y el capitán Kurotsuchi pudieran descubrir un método para contrarrestar la podredumbre del tiempo de Barragan. Esto ni siquiera tenía en cuenta a Izen Sousuke y los otros capitanes que habían desertado. Toda la situación era un desastre con demasiados enemigos poderosos para hablar, uno de los cuales Karin Kurosaki insistió que era una fuerza neutral entre los huecos. Ichigo Kurosaki era el nombre del otro Ryo que había liberado la fluctuación espiritual en un nivel similar al de Yamamoto. Su estado era algo especial. Ichigo Kurosaki era el hijo de Isshin Shiba y el hermano de Karin Kurosaki, quien solo se había unido al Shinigami para rescatar a su hermano y su madre, quienes fueron vistos en la batalla más reciente. Salvar, no era la palabra que habría usado Yamamoto. En lo que a él respectaba, Ichigo Kurosaki era un Ryo y un peligro que debía ser detenido de inmediato. No era de extrañar que Ichigo fuera capaz de mostrar una presión espiritual tan profunda. Era hijo de una de las familias nobles del Seireitei. Lo cual fue una razón más para derrotarlo antes de que se volviera aún más fuerte o decidiera unirse a Aizen y el vasto Ofuite. Aunque la situación era compleja. Dañar a Ichigo de cualquier forma incurriría inmediatamente en la protesta de la familia Shiba. Con el resurgimiento de Isshin Shiba y la revelación de que era padre, los dos miembros restantes del clan Shiba se convirtieron instantáneamente en 5. 7 si Ichigo y el presumiblemente revivido Kaien Shiba estuvieran incluidos. Kukaku Shiba compartió tanta determinación como Karin Shiba para salvar a su hermano mayor. Además, Jushiro, el capitán de la 13ª división, compartía un objetivo similar. Yamamoto ahora se vio obligado a agregar una disputa interna además de todos los problemas que ya enfrentaba el Seireitei.
Capitán en jefe, si sigue pensando demasiado, las arrugas de su frente solo se harán más notorias, aconsejó Unohana después de tratar a su paciente actual y pasar al siguiente. ¿No fuiste tú mismo quien una vez dijo que no miráramos el número de muertos, sino que nos concentráramos en fortalecer a los que estaban vivos? Las 13 divisiones no se formaron a través de la paz, sino a través de una feroz selección de los individuos más fuertes para sobrevivir en un conflicto sangriento. Yamamoto todavía estaba junto a la puerta para poder escuchar la voz de Unohana. El anterior Kenpachi estaba en lo correcto. De hecho, Yamamoto había dicho esas palabras cuando él solo condujo a los escuadrones de guardias de las 13 cortes a través del infierno y de regreso. Aunque el pasado había terminado, aún se podían volver a aprender y seguir las lecciones. Tenía que ver el lado positivo de la situación en lugar de solo las dificultades que el futuro traería. Asintió una vez a Unohana antes de encontrarse entrando en el largo salón de madera de la primera división donde los capitanes y lesos restantes estaban parados en 2 filas esperando su llegada. Sajin todavía estaba fuera de servicio y Zaraki estaba en cuidados intensivos después de una pelea emocionante con un arrancar llamado Noitra Gilga que había conocido en el campo de batalla. Independientemente, la mayoría de los capitanes estaban presentes, junto con algunas caras viejas. A pesar de perder la batalla de la ciudad falsa de Karakura, se obtuvo información sobre el basto Ofuite, la espada, Aizen y la condición de los otros capitanes traidores. Además, las vacantes en los escuadrones de la Guardia de la Corte ahora estaban ocupadas después de una tregua a regañadientes y un compromiso con los Visored. Shinji y los ex capitanes que alguna vez fueron despojados de sus filas debido a su ecoficación fueron reincorporados debido a la gravedad de la situación actual. Por supuesto, eso significaba compartir información. ¿Crees que el basto de Wite es algo que creó Aizen? Yamamoto escuchó atentamente las conjeturas de los Visored. Shinji y los demás asintieron, pero Yamamoto negó con la cabeza. Improbable, la expresión de Yamamoto parecía distante, las manos que mantenía sobre Ryujin Haka se apretaron con fuerza. El basto de Wite existió desde la fundación de los escuadrones de guardias de 13 cortes. Es un compañero mío a quien admito que una vez luché y no pude subyugar en mi mejor momento. La admisión fue recibida con una ráfaga de incredulidad y ojos muy abiertos. Ninguno de los presentes en la batalla de la ciudad falsa de Karakura pudo olvidar la forma en que el basto Ofuite había destruido el espacio sin ayuda. Podría haberlos matado a todos. Ciertamente tenía el poder. La pregunta ahora era ¿por qué no lo había hecho? ¿Eran los Oyous realmente tan malvados como se creía que eran? Las palabras de despedida del basto Ofuite fueron las más memorables de toda la batalla. Yamamoto golpeó con su bastón el suelo de madera dura, pidiendo el cese de toda conversación. El basto Ofuite no es una persona a la que ninguno de nosotros pueda enfrentarse solo, incluyéndome a mí. Nadie habló debido a la gravedad de las palabras de Yamamoto. Yamamoto continuó de todos modos. Sin embargo, este no es el momento de dudar. Hemos perdido esta batalla, pero no estamos derrotados. El símbolo de la Gapne invernal que Yamamoto había activado una vez antes de la batalla de la ciudad falsa de Karakura apareció abruptamente en su persona. La gravedad de la situación ha sido transmitida al Palacio Superior. Las palabras de Yamamoto resonaron. Los refuerzos ya están en camino. Mientras tanto, las paredes del Seireitei se derrumbaron desde los cielos, enviando profundos temblores a través de la tierra. Desde arriba, 5 figuras descendían de un gran pilar. El Escuadrón Cero había llegado.